Lo que a la gente le va a llegar es lo sencillo, lo directo, lo claro, lo transparente. Vamos a orar para que Dios bendiga esta iniciativa y yo le voy a pedir a Javi, ¿puedes orar por esta iniciativa, por favor? Muchas gracias y adelante, ¿eh? Lo habéis hecho muy bien. Muy bien. Bueno, además pueden venir vestidos de princesita, cosa que ya nosotros como que no podemos. Pero bueno, vamos a adorar al Señor con alegría, con gozo, porque el Señor es bueno, ¿verdad? Nos ponemos de pie para seguir adorando y alabando a nuestro Dios. Y estamos muy contentos. El Señor ayer cuando iba a predicar a Huelva, Getsemaní Huelva, pues en el camino me trajo un pensamiento. Y el pensamiento era, lo mejor de la iglesia hay que ponerlo en el ministerio o apoyar el ministerio de los niños y de los jóvenes. Lo mejor de la iglesia tiene que estar ayudando, por ejemplo, nuestra oración. Yo no sé, a lo mejor habríamos de haber orado mucho más y de haber hecho más cosas, no sé, en la dirección de Dios. Hemos hecho lo que hemos podido y sabido, pero lo que está claro es que el Señor quiere que aún perfeccionemos más nuestro ministerio para que ellos reciban todavía más claramente revelación, valentía. ¿Por qué? Porque ellos tienen un futuro donde va a haber un derramamiento del Espíritu Santo, pero también va a haber una mayor oposición y necesitan levantarse con valentía, con principios de Dios muy claros para que también el Señor pueda hacer su voluntad. Así que ánimo, que cosas muy bonitas de Dios vaya a ver, amén. Y algunos de nosotros que hayamos quedado en ese momento también las veremos, pero veremos cómo Dios usa a toda la iglesia, pero también de una forma especial a los niños y a los jóvenes. Vamos a adorar a nuestro Dios. Te animo, hermano, en esta mañana a levantar un clamor a Dios, a adorarle en otras lenguas, a adorarle con todo lo que tienes.
eterno, en todo tiempo yo te adoraré, Dios admirable inigualable Rey, verdadero y fiel, Dios eterno, en todo tiempo yo te adoraré, soberano y sublime, tú serás por la eternidad. Multitudes te adoran, las naciones se postran, a una voz cantarán. Soberano y sublime, tú serás por la eternidad. Multitudes te adoran, las naciones se postran, a una voz cantarán. Toda la gloria, la honra y el poder sean por siempre a Jesucristo el Rey. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. Toda la gloria, la honra y el poder sean por siempre a Jesucristo el Rey. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. Soberano y sublime, tú serás por la eternidad. Solo tú, Señor. Multitudes te adoran, las naciones se postran, a una voz cantarán. Toda la gloria, la honra y el poder sean por siempre a Jesucristo el Rey. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. Toda la gloria, la honra y el poder sean por siempre a Jesucristo el Rey. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. Hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida
centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, el centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. Te coronamos, Rey Jesús. Te coronamos, tu iglesia corona al Rey Jesús. Nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. Digno, digno, Jesús. Gloria y honra sea al Rey por siempre. Gloria y honra sea al Rey por siempre. Gloria y honra sea al Rey. Gloria y honra sea a Gloria y Él está aquí, Él está en este lugar. Él está en este lugar. El Rey está en medio de nosotros. El Rey está en este lugar. A la reverencia al Rey, Rey sobre todo. Tu gloria llena este lugar. El Rey ha decidido entrar en este lugar. Da la reverencia que merece su nombre. Su gloria está en este lugar. Tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore
suspirar, me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores, me inclino ante ti. Digno, eternamente digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Digno, eternamente digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Hoy me rindo ante tu altar, te adoro con mi alma, mente y cuerpo, yo me entrego. Y hoy me rindo ante tu altar, te adoro con mi alma, mente y cuerpo, yo me entrego. Hoy me rindo ante tu altar, te adoro con mi alma, mente y cuerpo, yo me entrego. Aleluya, te
interesante cómo el amor de Dios muy práctico y siempre se cristaliza en obras manifiestas de misericordia, de justicia, de paz, bueno, la extensión de ese amor nos llega y nos llega. También Él nos está enseñando como familia suya a hacer expresiones de amor, obras de amor, ¿vale? No para ganar el cielo, porque el cielo lo ganó Jesús ya para nosotros. Pero sí es verdad que nos tenemos que parecer cada vez más a Dios. Y Dios, su amor lo manifiesta claramente con obras. Ahora vamos a tomar una ofrenda de amor y el diezmo del Señor, y es una muestra de nuestra adoración, de nuestra honra y de que estamos de verdad, somos familia de Dios y queremos darle un poquito de lo muchísimo que Él nos da. Mucho. ¿Quién llegó a esta vida por sí mismo? Pues nadie. Llegamos porque Dios puso poder creativo de criatura en papá y mamá, fueran las circunstancias que fueran. Y Dios nos ama tal como somos y con todo el contexto que tenemos detrás, ahora y delante. Y bueno, en ese amor le queremos honrar, a ese amor lo queremos honrar con mostrar también un poquito de cómo lo amamos también nosotros a Él. Por favor, la hermana que va a recoger la ofrenda, y un cántico, el que queráis, pero que nos ayude a venir con una reverencia, con alegría. Puedes venir danzando si quieres, menos de rodillas como si fuera al santuario de tal, no, así no, pero aunque te puedas arrodillar en la alabanza, porque no hacemos sacrificios de ese tipo, porque lo hizo Jesús todo. Los sacrificios que hacemos son los que le duelen al bolsillo, a nuestro tiempo, a prestar nuestro coche para que el Señor se sirva de él, ayudando y bendiciendo a otros. Esos son los sacrificios de ayuda mutua que el Señor quiere. Amén. Bien, pues vamos a alabar a nuestro Dios mientras ofrendamos. Por tu nombre, todo es por tu gloria, y que todo tengas el primer lugar, y que en todo tengas presencia. Todo es por tu gloria, todo es por tu nombre, todo es por tu gloria, y que en todo tengas el primer lugar, y que en todo tengas presencia, y que en todo tengas el primer lugar, y que en todo tengas preeminencia. Todo es por tu nombre, todo es por tu gloria, y que en todo tengas el primer lugar, y que en todo tengas preeminencia. Gracias, Padre. Me gustaría pedir a los flamantes, el flamante matrimonio que tenemos, venid porque vais a orar por la ofrenda. Venid.
Queremos verle la cara de felicidad que tiene, de alegría, de verdad. Mira ello, qué bonito. Bien, da gracias al Señor. Te damos gracias, Padre, por estas ofrendas, Padre. La damos con gratitud, con amor. Bendice estos diezmos, estas ofrendas. Queremos que puedan elevarse a ti con un olor grato, agradable, que sean aceptos delante de tus ojos estas ofrendas, Padre. Bendice, Dios mío, a aquellos que han dado diezmo y ofrenda, Padre. Y sigue prosperando a tu pueblo, Padre, para poder entregarte a ti lo mejor y la buena parte, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Una pequeña entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo estáis? Bien. Bueno, nos traemos morado. No, pero fue muy bonito, ¿eh? Y os damos gracias los que pudimos estar allí, de verdad. Fue algo precioso. ¿Cómo sentisteis? ¿Cómo fue, Andrea? Pues muy bien, no sé, lo que teníamos pensado, bueno, además de que al principio no teníamos nada, íbamos con a ver que el Señor nos permite, que nos abre puertas y luego ha sido de ensueño, la verdad. Qué bueno. Entonces, muy contentos. ¿Te habéis despertado del sueño? No, todavía. Bueno, algún día despertará. Pero bueno, para seguir viviendo, ¿no? Y gozándose en el Señor. Bueno, todo muy bien, ¿verdad? Precioso cuando estabais viniendo por allí entre las palmeras, sobre todo la novia. ¡Wow! ¡Qué lujo! ¡Wow! Demasiado. Bueno, pues nos alegramos mucho y queremos ahora mismo seguir orando ahora toda la iglesia que está aquí. Vamos a orar para que el Señor os siga bendiciendo. Señor, gracias por Cristian. Gracias por Andrea. Qué lujo de hermanos que tenemos, Señor. Qué especiales son. Queremos que bendigas y a este equipo que es un solo ser ya en ti, que fluyan en el poder de tu espíritu, que puedan bendecir tu corazón y bendecir a tu iglesia, aquí también como en cualquier lugar, cuando ellos testifiquen de ti, Señor, que tú puedas respaldarlo. Y que ahora cuando ellos tengan este viaje de novios, me imagino que tienen, tú estés con ellos bendiciéndolos, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Pues ánimo. ¿No queréis decir nada más? ¿No? Gloria a Dios. Señor es bueno. Algunos que nos da también ganas de casarnos otra vez, pero bueno. Bueno, los que sí se puedan casar, que pongan bien el ojo y que descubran realmente la diana de Dios en ese sentido, ¿eh? No estamos para equivocaciones, por favor. Por favor, lo iba a decir en inglés. No equivocaciones. No equivocaciones, por favor. Bueno, pues vamos a orar porque ahora Dios tiene una buena palabra. No voy a decir ya las puertas que llevamos 6, pero no las voy a decir. Pero puedes venir para orar por ti. Daniel, es un lujo. Me dijeron ayer en Huelva, un hermano se acerca y dice, oye, préstanos a Daniel. Digo, yo por mí está prestado ya. Habla con el pastor. Dice, préstanos a Daniel. Digo, bueno, es que de verdad es una joya, toda su familia, él. Y bueno, pues le damos gracias al Señor por cómo está usándolo. Y esto es un comienzo. Es un comienzo de lo que viene. Lo que viene es que el Señor va a fructificar no solamente la vida y la familia de Daniel, sino toda la iglesia. Estar preparados para las bendiciones porque vienen de parte de Dios. Y todo aquel que quiera tomarlas, las va a recibir. Amén. Bueno, Señor, te damos gracias por cada una de estas puertas que hemos estado viendo. Y bendice a nuestro hermano, Señor, a este compartir del corazón. Queremos, Señor, que tú estás hablando a nuestras vidas para perfeccionar nuestro ser como hijos tuyos, pero también nuestro obrar, para que sea conforme a tu corazón, honrándote en todo.
Bendice a nuestro hermano y ayúdalo en la predicación de hoy en el nombre de Jesús, y que nosotros podamos tener oídos abiertos. En el nombre de Jesús. Gracias, Manolo. Muy buenos días. Antes de comenzar, quería primeramente, como sabéis, el domingo pasado recogimos una ofrenda especial que iba a ir destinada a la iglesia perseguida, y solamente quería daros las gracias por la ofrenda que se recogió. Fue una ofrenda bastante generosa para lo que suele ser una ofrenda de las que se recogen en un domingo, así que daros las gracias por ese esfuerzo, por esa ofrenda que disteis cada uno, ¿verdad? Ricardo me estaba comentando que para lo que suele ser, ¿verdad?, el que está en tesorería, pues fue una ofrenda verdaderamente bastante generosa. A mí me sorprendió, entonces simplemente daros las gracias. El Señor tiene en cuenta todas esas cosas, y deciros que Dios mediante mañana le estaré haciendo llegar la ofrenda al director de Puertas Abiertas, ¿vale?, para que la invierta en lo que consideren oportuno para invertir en nuestros hermanos que están perseguidos por causa del Evangelio. Dicho esto, vamos a continuar con el tema de la restauración de las puertas. Ya hemos visto 6 puertas, y en esta mañana vamos a ver la 7ª y la 8ª puerta. Y son 2 puertas que están totalmente conectadas espiritualmente. Son 2 puertas que no podemos separar. Son 2 puertas que realmente tienen que ir de la mano, y van de la mano. No son independientes la una de la otra, van de la mano. El problema es que nosotros siempre hemos puesto énfasis o más en una o más en la otra, pero van de la mano, no es ni una puerta ni la otra. Y casualmente, entre comillas, hoy tocan las 7 y la 8 y van juntas. De hecho, están en cierta manera están conectadas también con la 6ª que vimos la semana pasada. Y en el versículo 26 de Nehemías capítulo 3, Nehemías capítulo 3, en el versículo 26, se nos dice así: los sirvientes del templo que habitaban en Ofel trabajaron en la restauración hasta frente a la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Así que aquí vemos cómo se ponen a trabajar en otra de las puertas, en este caso en la puerta de las aguas. La puerta de las aguas. Y me diréis, bueno, pues ¿no la vimos la semana pasada? No, la semana pasada vimos la puerta de la fuente, que contiene agua, pero no era la fuente de las aguas. La fuente de las aguas viene ahora. Esta puerta conectaba con la fuente de Gihón. La puerta de la fuente conectaba, si recordáis, con el estanque de Siloé. Y generalmente ese agua se utilizaba en los rituales ceremoniales de purificación. Pero en este caso, la fuente de Gihón era el abastecimiento principal de agua para la ciudad. De ahí obtenían el agua que necesitaban para su supervivencia. Era la base de la cual obtenían el agua. Un lugar, una ciudad sin agua, difícilmente va a poder avanzar, no se puede cultivar porque no hay agua, no se puede desarrollar vida donde no hay agua. Y esta puerta conectaba con esta fuente, por lo tanto se constituía en una puerta fundamental para abastecer la ciudad de agua. ¿Qué será el agua? Más adelante, en Nehemías capítulo 8, en los primeros versículos, del 1 al 3, vemos lo siguiente: en la puerta de las aguas. Entonces se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel. El primer día del mes 7, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos lo que podían entender. Desde el alba hasta el mediodía leyó en el libro frente a la plaza que está delante de la puerta de las aguas, en presencia de los hombres y las mujeres,
y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Interesante cómo fue que todo el pueblo se juntó para escuchar la ley. Cuando hablamos de la restauración de Esdras, si recordáis, estuvimos hablando de cómo Esdras restauró la autoridad de la palabra de Dios, la autoridad de la ley. Y él vino y estuvimos hablando, ¿verdad?, de que tenemos que estudiar la palabra, tenemos que obedecer la palabra y tenemos que enseñar la palabra. Y aquí nuevamente vemos como en esta puerta nos está hablando de la restauración de la palabra de Dios. No es casualidad, ya Esdras restauró la ley, restauró la palabra, ahora aquí vemos una de la restauración de las puertas, nuevamente la palabra, nuevamente vemos a Esdras en acción restaurando la palabra. Cuando hablamos de la puerta antigua, hablando de la senda antigua, otra vez referencia a la palabra, no es casualidad. No es casualidad tanta restauración de la palabra. No es casualidad. Ahora, para que veamos cómo se conecta el agua con la palabra, fijaros bien lo que dice el apóstol Pablo en Efesios. Dice lo siguiente: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, si en la puerta de la fuente veíamos como uno de los símbolos del Espíritu Santo es el agua, ahora vemos como aquí también la palabra utiliza el agua como símbolo de la palabra. Jesús dijo lo siguiente, cuando él le está lavando los pies a los discípulos y se acerca al apóstol Pedro, Pedro le dice, no, a mí no me laves los pies. Y le dice, no, mira, tranquilo, porque ya vosotros, si tú no te dejas lavar, pues no serás parte. Pero la palabra que le dice Jesús es lo siguiente, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra nos limpia, la palabra nos purifica y la palabra es como el agua que necesitamos para poder sobrevivir. Por eso muchas veces los cristianos nos secamos, porque no venimos a la fuente de las aguas, que es la palabra de Dios. Nos secamos, nos marchitamos. ¿Por qué? Porque no nos estamos nutriendo, no estamos absorbiendo el agua que necesitamos para mantenernos vivos. Entonces necesitamos tanto el Espíritu como la palabra. Ahora, en esta mañana no voy a profundizar tanto en la palabra porque ya hablamos de ello con la senda antigua y ya hablamos de ello cuando hablamos de la restauración de la palabra por medio del profeta Esdras. Sería repetir más de lo mismo. Pero sí quiero dar un enfoque que no dimos y que nos va a conectar con la siguiente puerta y ya veréis por qué. Y si ya hablamos de estudiar la palabra, de obedecer la palabra y de enseñar la palabra, el enfoque en esta mañana está en predicar la palabra. Entonces tenemos que restaurar la predicación de la palabra como fundamento para la evangelización. Esto es muy importante. El mensaje que llevemos ahí fuera tiene que ser un mensaje que tenga una base sólida en las Escrituras. Una base sólida en la palabra de Dios. Una base sólida en lo que el Señor ha dejado escrito. Y este ha sido uno de los grandes errores que hemos cometido la Iglesia y los creyentes. Porque muchas veces el evangelio que hemos compartido no ha tenido un fundamento sólido en las Escrituras. Ha tenido versículos bíblicos que han acompañado el mensaje, pero no ha habido un mensaje fundamentado sólidamente en las Escrituras. ¿Por qué? Porque a veces se ha dado un evangelio parcial o un evangelio incompleto, en la que solamente hemos tomado una parte de las Escrituras, que es aquella parte pues que más quizá pueda llamar la atención, pero hemos omitido otras partes de las Escrituras.
Y claro, después viene la gente se convierte, viene a los pies de Cristo y ahora tú le empiezas a demandar y te dice, espérate, ¿verdad? El típico mensaje de ven a Jesús no te pide nada, ¿no? Te lo pide todo. Entonces hablamos de que el Señor tiene esperanza para ti y eso forma parte del mensaje. Hay una esperanza para ti, hay un futuro, hay perdón, hay bendición, hay sanidad, hay prosperidad. Todo eso es parte, pero nos falta la otra parte. Entonces hay elementos de las Escrituras que ya se están eliminando. Véase el infierno, véase el pecado, véase ciertos asuntos que hoy no se tocan porque socialmente son muy susceptibles de ofender a la gente. Entonces se le habla a la gente del perdón, pero no se le habla de que ahora tiene que vivir una vida rendida completamente al Señor, que van a ser libres del pecado, sí, pero ahora eres esclavo de Cristo. Ese quiere decir que dejas de ser un esclavo de las tinieblas para ser un esclavo de Cristo, o sea que no dejas de ser esclavo. Tenemos que enseñar a la gente que Jesús vino no solamente para librarnos del pecado y de las consecuencias del pecado, Él vino a librarnos también de nosotros mismos. Y que le tenemos que rendir completamente todo nuestro sueño, nuestros deseos. Claro, cuando presentamos un evangelio de solamente un Jesús que te ama, que murió por ti, que quiere todo el bien para ti, pero no que te va a demandar, claro, después viene la gente y espérate, no viene, se chocan. ¿Por qué? Porque muchas veces, con buena intención, hemos querido dar un mensaje que si lo damos como lo deberíamos de dar, a veces provoca un rechazo. De hecho, le pasaba a Jesús. Jesús hablaba y de repente la gente se ofendía y se iba. Y los discípulos, Jesús, que la gente se te va. Y Jesús les dice, ¿os queréis ir también vosotros? Yo no voy a cambiar el mensaje porque incomode a la gente. Yo no voy a cambiar el mensaje solamente para que la gente responda al evangelio. Bien, ya somos más en la congregación. Porque a veces lo que ha dado lugar es que en las congregaciones, en vez de tener creyentes que realmente han rendido sus vidas al Señor, hemos tenido simpatizantes de la religión evangélica. Gente afín a un determinado tipo de doctrina, pero no ha habido realmente una entrega al Señor. ¿Por qué? Porque el mensaje que se ha dado no ha tenido una base sólida en las Escrituras, porque ha sido incompleto. Y eso es lo que hay que restaurar. Un mensaje del Evangelio con una base sólida en las Escrituras. Jesús frecuentemente usaba las Escrituras cada vez que enseñaba y cuando hablaba. Él enseñaba las Escrituras y Él predicaba y Él tenía como fundamento las Escrituras y Él las interpretaba y le daba la interpretación correcta, que en aquel entonces los judíos la mitad de las cosas no las tenían ni bien interpretadas. Pero Jesús usaba la palabra para predicar y para dar su mensaje. Y así fue hasta el final, incluso en el camino a Emaús, en Lucas 24, ¿qué usó Jesús? La palabra. Él usó la palabra, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Así que Jesús usaba las Escrituras, pero para revelar ¿a quién? A él mismo, para revelar a Cristo. Le enseñaba por las Escrituras todo lo que él decía. Entonces, por una parte, Jesús usaba las Escrituras y segundo, las usaba para apuntar a él mismo, para apuntar a Cristo. Este ha sido otro de los errores que hemos cometido, que hemos predicado el Evangelio, pero no hemos apuntado directamente a Cristo, hemos apuntado a otras cosas, pero no a Cristo. Entonces tenemos que usar el mensaje siempre para apuntar a Cristo y reconducir a la gente hacia Cristo. No tenemos que usar el mensaje para reconducir a la gente hacia mi doctrina o hacia lo que se cree en mi denominación
o hacia mi punto de vista bíblico de las cosas. Tenemos que conducir y conectar a la gente a Cristo, porque a veces hemos conectado a la gente a una denominación, a un movimiento o a un ministerio. Muchas veces sin ser consciente. Y Pablo vivía así, dice, escúchame, le estaba hablando a los corintios porque empezaban a decir que uno era de Pablo, otro era de Apolo, ¿verdad? Otro eran de Cefas, otro era... Y Pablo dice, escúchame, que nosotros solo somos siervos de Dios, vosotros sois de Cristo y nosotros somos vuestros. O sea, Pablo llega a decir en 2 de Corintios que yo os he presentado como una esposa para Cristo. Pablo siempre estaba buscando ligar y unir a las personas a Cristo, no a su ministerio, no a su doctrina, no a su denominación, a Cristo. Y eso es lo que tenemos que buscar cuando predicamos el Evangelio, un fundamento sólido en las Escrituras para unir a la gente con Cristo. Y ya después que cada uno se congregue donde se congregue, da igual. Y que cada uno tenga los posicionamientos doctrinales que tenga, da igual. Pero que la gente se una a Cristo, no que se una a ningún movimiento. Y hermano, este es el patrón que vimos en el libro de los Hechos. Cada vez que leemos el libro de los Hechos, rápidamente pensamos, el mover del Espíritu Santo. Sí, pero hay más. La dinámica era usar las Escrituras. En Hechos capítulo 2, no vamos a leer todos los textos, solamente hacemos referencia y tú si quieres en tu casa lo lees. En Hechos capítulo 2 se derrama el Espíritu Santo. Empiezan a orar en otras lenguas. Y Pedro se levanta y da un mensaje. Y en el mensaje, hasta en 3 ocasiones, utiliza literalmente las Escrituras. En 3 momentos del mensaje usa las Escrituras. Y en los 3 momentos que él usa las Escrituras, en los 3 casos está apuntando a Cristo. Resultado, 3.000 convertidos. En Hechos capítulo 7 tenemos el caso de Esteban. Esteban, un servidor de la congregación que atendía a las viudas, lo cogen en un momento dado y él se levanta y hace un resumen magistral de todo el Antiguo Testamento que ni el mejor de los exegetas de su época. Hace un despliegue de todo el Nuevo, de todo el Antiguo Testamento para apuntar ¿a quién? A Cristo. Porque al final del todo él apunta a Cristo. Lo apedrean, él muere, pero queda marcado el corazón de un joven, Saulo, que sostenía su ropa y que posteriormente daría su fruto y se convertiría en uno de los mayores apóstoles que incluso ha escrito 1/3 del Nuevo Testamento. Esteban marcó la vida de Saulo. Cada vez que Saulo cuenta su testimonio menciona a Esteban. Impactó su vida. Un hombre que después sería usado por el Señor. Pero si es que nos vamos a Hechos capítulo 8 tenemos lo mismo. Está Felipe, que posteriormente, creo recordar que no es hasta Hechos capítulo 20, creo recordar, que no se le reconoce como evangelista, pero ahí era simplemente un servidor. Era un diácono justamente con Esteban que estaba atendiendo a las viudas y en un momento dado él está en Samaria y hay un despliegue poderoso del Señor, un avivamiento, multitud de gente convirtiéndose y en un momento dado es enviado al desierto. Y en el desierto ve a un etíope que está leyendo ¿qué? Las Escrituras. Una porción de las Escrituras, concretamente Isaías 53, que apuntaba ¿a quién? A Cristo, al Mesías sufriente, que vendría a morir en nuestro lugar por nuestros pecados. Y él toma y desde esa Escritura les empieza a hablar de Cristo. ¿Y qué pasa? El etíope se entrega al Señor y es bautizado. Vamos a Hechos capítulo 17 y nos encontramos a Pablo en Tesalónica y dice en el versículo 3 que el apóstol Pablo, por medio de las Escrituras, predicaba de Cristo. Por medio de las Escrituras, predicaba de Cristo. Esto lo podríamos entender mejor si estuviéramos hablando que le estaba predicando a los judíos, pero estaba en Tesalónica predicándole a los gentiles que no tenían ni idea de las Escrituras. Los gentiles no tenían ni idea del Antiguo Testamento. Porque si tú me dices que lo estás utilizando para predicarle a los judíos, lo entiendo,
porque los judíos tenían conocimiento de la ley y del Antiguo Testamento, pero los gentiles no, los griegos no. Y Pablo utiliza las Escrituras para hablar de Cristo. ¿Y cuál fue el resultado? En el mismo capítulo no lo dice, dice que se convirtieron gran número de griegos piadosos y mujeres nobles no pocas, o sea, muchos se convirtieron. ¿Por qué? Porque él usó las Escrituras para apuntar a Cristo. Y más adelante, en el capítulo 18, tenemos a Apolos. Y en el versículo 28 nos dice que cómo él, por las Escrituras, demostraba a los judíos que Jesús era el Cristo. Así que aquí vemos como el patrón de todo el Nuevo Testamento en el libro de los Hechos es, número 1, usar las Escrituras para predicar el Evangelio, y número 2, apuntar a Cristo. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque a veces usamos las Escrituras no para apuntar a Cristo, sino para atacar otras creencias. Y ahí es donde metemos la pata, muchas veces. Usamos las Escrituras para decirle al católico que no tiene que adorar imágenes. Y ya de momento nos encontramos el rechazo. Usamos las Escrituras para decirle que la figura del Papa es como el anticristo. Y que todo es verdad, pero ya te los encuentras de frente. Produce rechazo. Usamos las Escrituras para decirle a los católicos que no tienen que adorar a María, ni a los santos. Ya no los encontramos de frente. Usamos la Escritura para decirle a un musulmán que Alá es un falso Dios. Y es verdad, pero ya no los encontramos de frente. No usemos las Escrituras para atacar las creencias de nadie. Usemos las Escrituras para apuntar a Cristo. Entonces, si un católico me viene y me habla de María y de los santos, en vez de yo atacarlo, su fe, y en vez de atacar su creencia con las Escrituras, debo de canalizarlo para apuntar a Cristo. Sí, pero la palabra me enseña que hay un solo mediador, Jesucristo hombre, que solo alguien murió por mí. Jesucristo fue a la cruz. Jesucristo es el que llevó mis pecados. Jesucristo es el que llevó mi culpa, es el que llevó mis maldiciones. Es Él el que murió, es Él el que resucitó. Cuando hablen del Papa, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, es el único que puede mediar para conmigo delante del Padre. Y cualquier otro que te venga con otras creencias, no las ataquemos. No se trata de eso, porque de momento produce rechazo. Busquemos la ayuda del Espíritu Santo para usar las Escrituras, no para atacar, sino para orientar y apuntar a Cristo. Para apuntar a Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer, usar las Escrituras para apuntar a Cristo. Porque el enemigo va a usar todo eso para que nos ensalcemos en un tú y tú y desviemos el centro de Cristo y nos ensalcemos en una discusión doctrinal de a ver quién tiene razón y de ahí no vamos a ninguna parte. ¿Qué hemos cosechado cada vez que nos hemos movido de eso? Al final, frustración. Llegamos a la conclusión de que la gente está muy ciega, de que necesita revelación de parte del Espíritu y de que al final yo he predicado el Evangelio y al final como que... Entonces tenemos que apuntar, claro, para esto necesitamos previamente la restauración de la fuente, la llenura del Espíritu, porque todos estos eran gente llena del Espíritu Santo. Esteban, nos dice la Biblia, era un hombre que lleno de fe y del Espíritu Santo. Felipe era un hombre lleno del Espíritu Santo. Pedro era un hombre lleno del Espíritu Santo. Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo. O sea que eran toda gente que no usaban las Escrituras en su fuerza, sino bajo la llenura y la dirección del Espíritu Santo. Ahí sí. Por eso previamente hay que restaurar la puerta de la fuente. Porque si no, lo único que vamos a lograr es usar las Escrituras de una forma incorrecta para atacar a la gente, en vez de para darle el mensaje de salvación. Entonces es como el socorrista que tiene un flotador y se está ahogando una persona y en vez de lanzárselo para que le salve, le está pegando con el flotador en la cabeza diciéndolo, cógelo que si no te ahoga. Hombre, por favor. ¿No?
¿Tú te imaginas al socorrista ahí pegándole en la cabeza, que lo coja, pum, pum, que lo coja, que te... No, lo tira, que lo quiere coger, lo coge, y si no, pues ahí te queda. Yo te lo lanzo, pero no me voy a poner a discutir contigo. Ni te voy a dar con el salvavidas en la cabeza y obligarte a que lo coja, que es lo que muchas veces hacemos. Es lo que muchas veces hacemos y no funciona. No funciona. Porque entonces el que se está ahogando va a decir, prefiero morirme ahogado a morirme ahogado y con un chichón en la cabeza. Pues me ahorro el chichón. Entonces, muchas veces vamos con las escrituras para pegarle el bibliazo en la cabeza al primero que encontremos. Pero no, tenemos que buscar la ayuda, la gracia, la dependencia del Espíritu para poder fluir de otra manera. Poder fluir y saber con la sabiduría y la dirección del Espíritu cómo canalizar las escrituras para enfocar y para que la gente mire a Cristo, que es de lo que se trata, que es el que va a traer salvación. Así que, carácter, ¿en qué manera esta puerta tiene un carácter defensivo para con mi vida? Bueno, pues que me libra de poder predicar un mensaje totalmente incompleto. Cuando yo tengo claro cuál es el mensaje que me dan las Escrituras, a mí me libra de poder dar un mensaje incompleto. Me libra de tratar de estar haciendo las cosas de una manera incorrecta. Me libra de todo eso. Y después que las Escrituras se convierten en un carácter interactivo, en el sentido de que muchas veces, y más de la que nos pensamos, las Escrituras son un elemento, es un puente para predicar el Evangelio. Y no nos damos cuenta muchas veces, pero son un puente. Yo recuerdo en una ocasión que estaba en el trabajo y de repente me vienen unos compañeros y me dicen, Dani, tenemos que hacerte una pregunta. Digo, bueno, vale, dime la pregunta. Oye, mira, es que estamos aquí hablando de los 10 mandamientos. Digo yo, ¿para qué estarían hablando de los 10 mandamientos? ¿A cuento de qué? Pues estaban hablando de los 10 mandamientos. Cosas. ¿Queremos hacerte una? Digo, bueno, dime. Bueno, los 10 mandamientos. Que el primer mandamiento es amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo es el segundo. Y digo, bueno, eso es el resumen de los 10 mandamientos. Es el resumen de los 10 mandamientos. El primer mandamiento es no tendrás dioses ajenos. Y por ahí aprovecha y predicas el Evangelio. Te lo están poniendo en bandeja. Es que te lo están poniendo en bandeja. Oye, ¿cuál es el primer mandamiento? Claro, ya te hablan con los ya te da, pero la palabra te da oportunidad para predicar el Evangelio. Hace poco nos contaba Ricardo como una profesora le preguntó, oye, ¿qué diferencia hay entre los católicos y los evangélicos? ¿Y qué le respondió Ricardo? Claro, la palabra, creemos la palabra. Entonces cuando alguien te pregunte, oye, ¿qué diferencia hay entre vosotros y nosotros? Tú dile, la palabra. Ah, bueno, nosotros también creemos la Biblia. Sí, ¿verdad? A que la Biblia dice que el único mediador entre Dios es Jesucristo. Y le puedes predicar el Evangelio. A que la Biblia dice que no hay ni uno bueno. A que la Biblia dice, pues eso es lo que nosotros creemos, lo que la Biblia dice. O sea, tú le dices a alguien que crees la Biblia y ya tiene la puerta abierta para poder testificar y compartir. Es un elemento, es un puente para predicar el Evangelio, incluso a otros evangélicos, porque muchos ni la leen. Claro, es un elemento que el enemigo está robando de las congregaciones, la palabra, pero ahí tenemos. ¿Cuánta gente se ha convertido solamente leyendo la Biblia? Sin que nadie le predique siquiera el Evangelio. Mira, Ricardo dice, por ejemplo, ahí leyendo la Biblia, Manolo, otro caso, solamente leyendo la Biblia. Lees la Biblia y por ahí el Espíritu Santo te abre los ojos, te da entendimiento, te revela a Cristo. No necesitas nadie que te predique. La palabra es un arma poderosa. Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Y dónde se contiene el Evangelio? En la palabra. ¿Cuánta gente se ha convertido leyendo simplemente la Biblia de los Gedeones? Gente que ha ido a un hotel, se ha encontrado un librito de los Gedeones, se ha puesto a leerlo y se ha convertido. Tenemos testimonio de con el reparto de los Evangelios de Juan, hay gente que se ha convertido. El caso de un hombre que se iba a suicidar, lo leyó, se entregó a Cristo y se está congregando. La palabra de Dios.
Tenemos que restaurar el mensaje del Evangelio en una base sólida de las Escrituras y vamos a poder ver grandes cosas. No eliminemos el mensaje, no lo limitemos, no lo torzamos, no lo hagamos más bonito solamente porque queramos tener las congregaciones llenas. No se trata de tener las congregaciones llenas, se trata de que la gente tenga un encuentro con Cristo y nazca de nuevo. Y nazca de nuevo. De eso se trata. Amén. Así que tenemos que restaurar esta puerta, pero esta puerta viene de la mano de la siguiente. ¿Cuál es la siguiente puerta? La encontramos en el versículo 28 de Nehemías, capítulo 3. 28 dice: desde la puerta de los caballos trabajaron en la restauración los sacerdotes, cada uno frente a su casa. Puerta de los caballos. Esta es la puerta de los caballos. ¿Qué será la puerta de los caballos? ¿Y qué conexión guarda la puerta de los caballos con la puerta del agua? Ya alguno está haciendo ahí sus cábalas. Más que el caballo necesita beber agua, ¿verdad? Para tirar para adelante. Pero esta puerta, según algunos entendidos, sugieren que esta puerta estaba cercana al establo real, ¿vale? Que era por donde entraban y salían los caballos. Buscando sobre el tema, te das cuenta de que el caballo es símbolo, por una parte, de poder militar. Hoy en día no, pero por aquel entonces, un ejército, el poder de un ejército, la fuerza de un ejército se medía en base a la caballería. Un ejército que tenía una caballería numerosa era más potente que un ejército que solamente disponía de infantería. Entonces, durante muchísimos siglos, el caballo en el ámbito militar era símbolo de poder, y con la caballería tú podías tener una gran capacidad ofensiva para hacer daño en las filas enemigas. Por otro lado, el caballo era símbolo de movilidad, de accesibilidad, de transporte. Por medio de los caballos tú podías llegar a lugares que eran inaccesibles si ibas solamente caminando. Además podías llegar más rápido que si ibas andando. Si tú tenías que enviar un mensaje a otra ciudad, el mensajero que iba a caballo llegaba más rápido que el mensajero que iba a pie. Y podía llegar a más lugares que el que iba solamente andando, el que iba a caballo. ¿Y esto de qué nos está hablando, hermano? Bueno, nos está hablando de poder, nos está hablando de accesibilidad, nos está hablando de llegar a lugares donde en condiciones normales no se podrían llegar. ¿De qué nos está hablando, hermano? Nos está hablando del poder del Espíritu Santo. La restauración del poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahora dice: me seréis testigos. ¿Veis? Movilidad. ¿Dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta último de la tierra. Poder y movilidad. Poder y accesibilidad. ¿Por qué se extendió en los primeros siglos el Evangelio tan rápido? Sin redes sociales. ¿Por qué el Evangelio corría como una pólvora en lugares inaccesibles cuando no había ordenadores, no había internet, no había redes sociales, antes de esto no había emails, antes de esto no había cartas por correspondencia, que yo todavía recuerdo cuando era niño mandar cartas por correspondencia a otros niños que conocía de otras partes de España? ¿Por qué corrió tan rápido el Evangelio? Y hoy, siglos después, con todo eso, y el Evangelio apenas avanza, por el poder del Espíritu Santo. La iglesia primitiva tenía dos cosas: la palabra y el poder del Espíritu Santo. Y hoy la iglesia tenemos 1001 recursos, pero nos falta por un lado la palabra y por otro el poder del Espíritu Santo. Por eso el Evangelio no avanza de la misma manera. No es porque la gente sea más dura,
No es porque nos falten más recursos, es porque nos falta el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para llegar a lugares inaccesibles, para poder hacer daño en el terreno del enemigo, para poder hacer una ofensiva en un mundo que está bajo el gobierno de las tinieblas. O vamos con el poder del Espíritu Santo o no vamos a hacer nada. Por eso corría tan rápido. Hermanos, llegaban a ciudades que no hablaban ni siquiera su idioma. No hablaban ni siquiera su idioma y aún así llegaba el Evangelio y la gente se convertía. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Y hoy tenemos en la iglesia gente que habla 3 y 4 idiomas y nada. ¿Por qué? Porque falta el poder del Espíritu Santo. Y en pleno siglo XXI vamos buscando estrategias que están bien, vamos buscando recursos que no están mal, vamos buscando metodologías para evangelizar, pero lo que tenemos que buscar es el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que va a impactar a este mundo. Eso es lo que necesitamos para poder realmente llevar a cabo una ofensiva en un mundo gobernado por las tinieblas y sacar de ahí gente y traerla para Cristo. Es por medio del poder del Espíritu Santo. No es en base a nuestra fuerza. Y esto era algo frecuente en la iglesia primitiva. El poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Desde Pentecostés en adelante, tú ves el mover del Espíritu Santo. Y es necesario el poder del Espíritu Santo. Es interesante porque a veces usamos un argumento que tiene toda la lógica y tiene todo el sentido, pero lo aplicamos a una parte que nosotros podemos controlar. Y es la siguiente. A veces decimos, bueno, si tú le quieres predicar el Evangelio pues a un mendigo, pues qué mejor que primeramente tú le des de comer, ¿no? Porque por lo menos va a tener una predisposición de escucharte. Tú me hablas de un Dios bueno que me perdona, pero yo estoy pasando hambre y no me das de comer. Y Santiago dice, hombre, dale de comer. Y esto la iglesia lo tiene muy claro. Lo tiene muy claro, hombre, si yo le voy a hablar a un mendigo, que menos que le dé de comer, ¿no? O si está en la puerta del Mercadona, oye, ¿qué necesita? Y te compro algo. Le demos algo de comer. Y por lo menos, simplemente por ese gesto, la persona por lo menos se abre a escucharte y le puedes predicar el Evangelio. La iglesia lo tiene muy claro, pero ¿y con un enfermo? ¿No sería mejor orar por él y que se sane y después va a estar más abierto? Ah, pero ahí se necesita el poder del Espíritu. Yo no necesito el poder del Espíritu para darle un bocadillo a un mendigo. Se lo puedo dar. Pero para orar por un enfermo y que se sane, ¿por qué no aplicamos el mismo criterio para un enfermo? ¿Por qué no aplicamos el mismo criterio para uno que está atado por vicios? ¿Por qué no aplicamos el mismo criterio para uno que está pasando por dificultades y situaciones difíciles, de que oremos y haya respuesta inmediata de parte de Dios? ¿Cómo no se va a correr entonces la voz? Si de repente oramos por el ciego que está ahí vendiendo cupones que todo el mundo conoce en Alcalá y de repente empieza a ver, porque se ha manifestado el poder del Espíritu Santo. Casi que no va a hacer falta ni que salgamos, la gente va a venir y va a decir, oye, ¿aquí qué es lo que ha pasado? Ya tienes ahí para hablar y predicar el Evangelio. Pero nos ha faltado el poder. Todavía nos falta el poder. Yo todavía no he llegado ahí, pero quiero llegar ahí y estoy orando en esa línea, porque hace falta. Es que hace falta. Tú imagínate una situación que ahora tú llegas, oye, ¿qué te pasa? Estoy pasando esto, tú oras, Dios interviene, el poder del Espíritu Santo se manifiesta. Hermano, ya se abre. Así andaba la iglesia primitiva. Así andaba la iglesia primitiva. Ahora, esta puerta hemos dicho que está conectada con la anterior. Está conectada con la anterior. Mira lo que dijo Jesús. Os equivocáis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Así que no se trata de las Escrituras o el poder de Dios. Se trata de las Escrituras y del poder de Dios. Ambas de la mano. Ambas unidas.
Porque si leemos todos los textos, todos los pasajes que yo he citado anteriormente, en la que Pedro usó las Escrituras, Pedro después oraba por los enfermos y se sanaban. Si leemos los textos donde antes decíamos que Esteban, por ejemplo, vamos al caso de Esteban. Esteban, que hizo un despliegue del Antiguo Testamento, nos dice que también Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía milagros y señales en el pueblo y no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Así que Esteban usó las Escrituras, pero también manifestó el poder del Espíritu. Felipe, más de lo mismo, capítulo 8, Felipe, él usó las Escrituras, pero dice, la gente escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales. Así que Felipe usaba las Escrituras y manifestaba el poder de Dios. Mira lo que hacía la iglesia primitiva. Cuando el Señor ora por los discípulos, dice, ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que le seguían. Confirmando la palabra. Está bien que usemos la palabra y tenemos que usarla, pero tiene que ser confirmada con la manifestación de lo sobrenatural. Tiene que ser confirmada, es el patrón bíblico. Eso no está cerrado. El canon no ha anulado el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo respalda el canon. No el canon anula el poder del Espíritu Santo. Jamás. Es una mala interpretación de las Escrituras. Es el Espíritu Santo el que respalda el canon, evidenciando que lo que se está diciendo es verdad porque hay demostración de poder que está dando evidencia de ello. Es un respaldo. Es un respaldo. Mira la oración de la iglesia primitiva cuando los perseguían y los amenazaron. Dice, concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Concede a tus siervos que con denuedo, que con valentía, que con agallas espirituales prediquen tu palabra, hablen tu palabra. Mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios. Señor, danos valor, danos denuedo para predicar el Evangelio según tu palabra, para predicar la palabra de Jesucristo ahí. Y mientras que estamos hablando, confirma tu palabra con señales, con milagros, con prodigios, con liberaciones. Ese es el modelo bíblico. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. No hay otro modelo. Palabra, poder. Poder, palabra. ¿Cuál es el error de la iglesia? Los que se han escorado a la palabra. Número 1. Entonces todo es un mensaje bíblicamente correcto, pero no hay demostración de poder. La gente viene, la gente responde al Evangelio, se convierte a Cristo, pero después viven un cristianismo en el que tienen ataduras y jamás son liberados. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo no es para hoy, eso es para la iglesia primitiva y tú confórmate con que ya te vas al cielo y aquí tira como pueda. No, Señor, hay liberación por el poder del Espíritu Santo. Pero después tenemos el otro lado que se ha escorado al poder. Y todo es sanidad, milagros, señales, prodigios, pero después no hay un compromiso ni una vida de santidad porque no hay una base sólida en la palabra. Todo queda en lo que Dios me puede bendecir, todo lo que me puede dar, me puede sanar, me puede liberar. Y tenemos una iglesia inmadura, espiritualmente hablando, porque se queda solamente con la manifestación de lo sobrenatural, pero no quiere una consagración en base a las Escrituras. Y no vale ni la una ni la otra. Necesitamos las dos. La palabra y el poder. El poder y la palabra. Es el modelo bíblico. Y así vivió Jesús. Y así vivió la iglesia primitiva. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación, y Pablo creía en la palabra, porque antes de todo esto,
Pablo está diciendo que a Dios le ha placido salvarnos por medio de la predicación del Evangelio. O sea, no olvidemos que el elemento principal que Dios ha escogido para salvar es el mensaje de salvación, es la predicación, ese es el elemento principal. Y Pablo lo deja claro unos versículos antes, y Pablo lo tenía muy claro, pero teniendo eso claro dice que ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así que Pablo lo tenía muy claro. Él llegó a decir que a Dios le ha agradado a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y Pablo tiene claro que el mensaje del Evangelio que predicamos a los ojos del mundo es una locura. Y Pablo en ningún momento rebajó el mensaje, en ningún momento Pablo descafeinó el mensaje, en ningún momento Pablo predicó un mensaje adaptado a la sociedad de su época para no ofender. Vamos a dar un mensaje políticamente correcto, pero hombre, no. Él predicó el mensaje del Evangelio en base a las Escrituras en su totalidad, pero iba acompañado con demostración de poder, iba acompañado con demostración de señales. Y ahí es a donde el Señor nos quiere llevar, a su iglesia en este tiempo, a restaurar una gran comisión totalmente bíblica, donde se enseña el mensaje de las Escrituras, el mensaje de salvación, que habla de muchísimas cosas, pero también a demostrar por medio de la manifestación de lo sobrenatural que lo que estamos predicando es verdad. Porque tú por ahí le dices a alguien, no, el Señor quiere perdonar tus pecados, el Señor quiere no sé qué, y queda muy bonito, pero cuando empiezas a decir que también el Señor puede sanar, ¿a ver? ¿Sí es verdad? Sí, el Señor puede sanar, ¿a ver? Ahora hay que demostrarlo. Ahora hay que demostrarlo. Y quizás por ahí dice, pero si me ha sanado de esto, también me puede perdonar. Porque si no se queda en solamente, bueno, es tu punto de vista. Si no demostramos nada, y Jesús demostraba, aun incluso en aquellos que después no querían seguirle, porque es el corazón del Padre. Porque Jesús hacía las cosas por amor a la gente, no para obtener nada de ellos. Y ese es el corazón del Padre. Entonces necesitamos las dos cosas, una y la otra. ¿Por qué necesitamos las dos cosas? Bueno, necesitamos las dos cosas porque si cojeamos de una de las dos, el mensaje del Evangelio está incompleto. El mensaje del Evangelio está incompleto. El Evangelio se tiene que oír y se tiene que ver. Se tiene que oír y se tiene que ver. Hoy en día en nuestra sociedad el Evangelio se oye más que se ve. Se oye más que se ve. Se habla más que se manifiesta. Se anuncia más que se demuestra. Y hay en otros ámbitos donde el Evangelio se ve más que se oye. Hay mucha demostración, pero poca palabra, poco fundamento. Necesitamos los dos. Necesitamos los dos. ¿Por qué? Bueno, si tenemos en cuenta el carácter defensivo, eso nos libra de escorarnos a evangelios incompletos y nos ayuda a darle a la gente una perspectiva correcta del verdadero evangelio de Jesucristo, del verdadero evangelio que siempre tuvo que ser, que por cierto no solamente es el único que daba resultados en los hechos, es que es el único que da resultados. Si tú estudias la historia de la Iglesia y la historia de los avivamientos,
allí donde había un fundamento sólido en las Escrituras y una manifestación poderosa del Espíritu Santo, es donde más resultados había. Más resultados de salvación y más resultados de persecución. Las dos. Las dos. Hermano, cuando la iglesia se mueva predicando el Evangelio de las Escrituras y manifestando el poder de Dios ahí fuera, mucha gente se va a convertir y mucha persecución va a venir. Porque hay cosas que en base a la Escritura, como tú las toques, van a venir. Y hay otras que también, que por ahí se libera uno de demonios en la calle y te empiecen a venir, oye, ¿y aquí qué es lo que ha pasado? Y cuando ya no te digo nada, cuando empiecen a salir, cuando la gente empieza a ser liberada de espíritus de inmoralidad sexual. O sea, ahí ya la persecución está garantizada sí o sí. Pero sí o sí. Oye, ¿y a ti qué te ha pasado si tú antes eras que el Señor me ha liberado? Ah, sí, me ha sacado 7 demonios de encima y yo ya eso no... Ah, entonces tú piensas que tal tipo de personas están bajo espíritus de demonios, pero hasta aquí. Hasta aquí. Hoy podemos decir de ciertas cosas, no digas que es una enfermedad, no, yo no digo que es una enfermedad, digo que es una atadura satánica. Pues yo no puedo rebajar el mensaje. Cuando eso se empieza a manifestar por el poder del Espíritu Santo, y no es que uno vaya buscando, tú imagínate que entra una persona aquí, de lo que sea, y el Señor se está moviendo en el tiempo de alabanza y de repente se manifiesta. Porque cuando el Espíritu Santo se mueve, no hace falta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer la iglesia? Oye, ¿qué me ha pasado? Nada, que el Señor te ha liberado, tranquilo. Pero eso es lo que pasa en la iglesia donde hay avivamiento. Eso es lo que pasa en los lugares donde se está manifestando el poder del Espíritu Santo. Que tú no vas buscando nada, es que de repente se manifiesta la presencia de Dios y los demonios empiezan a saltar. ¿Qué va a pasar? Eso necesitamos la iglesia, la palabra y el poder. El poder y la palabra, todo con el amor de Cristo, todo con un corazón de misericordia, todo con un corazón de compasión, pero la palabra, la integralidad de las Escrituras y el poder de Dios. Y entonces el mundo podrá decir, a esto es diferente, aquí hay algo distinto, esto no es una religión más, esto no es otra perspectiva diferente del cristianismo, aquí hay algo distinto, aquí se ve algo diferente que tiene esta gente, que cuando entro en sus reuniones hay algo especial, o ¿qué hay? ¿Qué pasa? Claro, la presencia de Dios y la manifestación de lo sobrenatural. Es que lo necesitamos nosotros y lo necesita este mundo. Y es a donde el Señor nos quiere llevar. Y es el camino que tenemos que recorrer. Amén. Amén. Pues nos ponemos de pie con la ayuda del Señor en esta mañana. Amén. Hermanos, estas puertas no son para decir, uy, qué mensaje más bonito, qué interesante, estas puertas, yo no sabía lo que representaban, qué cosas más curiosas, ¿verdad? Yo en algunas me estoy sorprendiendo conforme voy viendo y... Hermano, esto es para que se restaure. O sea, las 8 puertas que hemos visto es para que se restaure. Y yo sé que lo que es la restauración no pasa de la noche a la mañana. O sea, la restauración del muro no pasó de la noche a la mañana. Cuando hay algo que restaurar, no quiere decir que ya mañana, lunes, tengamos estas 8 puertas totalmente restauradas. Pero es un proceso. Y sí se espera que a lo mejor, dentro de unos meses, podamos haber avanzado en estas puertas.
cada uno en una medida. Unos van más rápido, otros van un poquito más lento, unos van con mayor agilidad, unos con mayor dificultad, pero lo suyo es que pasado unos meses, cuando miremos atrás, digamos, hoy, mira, esta puerta todavía no está del todo restaurada, pero mira, ya tengo 3 ladrillos. Ya tengo 3 ladrillos. Antes no tenía ninguno, pero yo ya tengo 3. Por lo menos tengo 3. Yo sé que si yo miro hace un par de meses atrás, ya algo hay. Yo el otro día oré por una compañera de trabajo que le dolía la cabeza y se le quitó el dolor de cabeza. Yo todavía oro por un paralítico y no se sana, pero mira, oye, que de repente mis compañeros de trabajo les duele la cabeza, oro y que todo el mundo se le está quitando el dolor. Bueno, poquito a poco, gloria a Dios. Se espera que cuando miremos atrás digamos, mira, yo ya tengo algo restaurado. No tengo todo el muro, no tengo toda la puerta, pero mira, yo del marco, de las 3 partes del marco, los 2 laterales por lo menos ya lo tengo puesto, poquito a poco. Por el otro, pues yo ya tengo todo, yo ya tengo un poquito más, pero poco a poco vayamos restaurando estas puertas. Y Dios mediante, después la próxima vez estaremos viendo las 2 últimas, pero que poco a poco vayamos restaurando estas puertas en cada una de nuestras vidas. Amén. Amén. Gracias, Padre, te damos, Señor, en esta mañana, porque tú estás restaurando nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tú, Señor, estos domingos nos estás dando los ladrillos para restaurar. Tú nos estás dando los ladrillos espirituales que necesitamos para restaurar el muro. Y te rogamos, Señor, que tú puedas encontrar un pueblo diligente que los coge y se pone manos a la obra, Señor. No queremos ser un pueblo negligente, no queremos ser un pueblo, Señor, el cual tú nos estás dando los materiales y nos quedamos de brazos cruzados contemplando cuán maravillosos son esos materiales, pero todavía el muro está sin restaurar. Queremos ponernos manos a la obra, Señor. Queremos trabajar en aquello en lo cual tú nos estás hablando con la ayuda de tu Santo Espíritu, Señor. Y que cuando dentro de unos meses, dentro de unos años miremos atrás, podamos decir que ha habido restauración, que ese proceso de restauración está avanzando, está creciendo, se está desarrollando y que estamos yendo adelante contigo, Señor. Padre, te rogamos, Señor, que en este tiempo tú nos ayudes, Señor, a poder salir de nosotros mismos, Señor. Tú nos ayudes, Padre, a poder predicar un evangelio poderoso, el evangelio de salvación que este mundo necesita conocer, Señor. Por eso te rogamos que sea activado lo sobrenatural en tu pueblo, en tu iglesia, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por haber dejado de lado lo sobrenatural y habernos quedado solamente con aquello que nosotros podemos controlar, con aquellos que nosotros podemos manejar, con aquello que no nos implica ni nos supone mucho. Pero en esta mañana estamos decididos, Señor, a dejar todo eso de lado, Padre, y queremos, Señor, vivir y manifestar lo sobrenatural. Padre, no se trata de quedar bien, no se trata de tener experiencias bonitas, se trata de reflejar el poder real de un Dios real, de un Dios vivo, a un mundo que no te conoce, Señor. Por eso te rogamos que se active lo sobrenatural en esta casa, que se active lo sobrenatural en nuestras vidas, que se active lo sobrenatural en las congregaciones de la fraternidad, que se active lo sobrenatural en nuestro país, Señor. Oramos, Señor, para que tu iglesia seamos liberados de todo espíritu de incredulidad, Señor. Padre, de todo espíritu racional, Padre, que nos ha alcanzado, Padre, podamos ser liberados y se levante un espíritu de fe para la manifestación de lo sobrenatural en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. 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 Que el Señor os bendiga. Podéis sentaros. Voy a dar unos anuncios.